Buenos días, mi nombre es Carlos Andarte y en conjunto de mi grupo de exposición les vamos a hablar sobre la agresión, la violencia y la pasividad. En la lámina de presentación podemos observar el orden de expositores y a continuación el primer exponer es Michel Tovar. La agresión es el comportamiento cuyo objetivo es la intención de hacer daño o ofender a una persona, ya sea mediante insultos, comentarios hirientes o también físicamente a través de golpes, violaciones, lesiones, entre otros. La agresión se origina a causa de un estado de frustración producido por la no consecución de una meta, la cual provoca la aparición de un proceso de cólera. Cuando ésta alcanza un grado determinado, puede producir la agresión directa o no verbal. Entre los factores que precipitan o intervienen en las conductas agresivas, podemos señalar, entre otros, los instigadores sociales, los no sociales y los factores internos del individuo. Los instigadores sociales incluyen detonantes como la provocación, la percepción de ser tratado injustamente o el rechazo social. Tipos de agresión y sus efectos. Entre los tipos de agresiones tenemos la agresión directa. La agresión directa se puede identificar cuando esta misma se realiza de una forma perceptible para la víctima. Se necesita también para llevarla a cabo tanto de agresor como de agredido. Agresión física, como su nombre lo indica, es la causación voluntaria e intencional de un daño directo que puede ser generado por cualquier medio físico y para generar daños corporales al agredido. Agresión verbal psicológica. A contrario de la física, la agresión psicológica provoca o pretende provocar algún tipo de daño no físico, sino mental o emocional. En esta situación se pueden observar insultos, vejaciones y desvalorizaciones. Agresión sexual. En este tipo de agresión se evidencia cómo el agresor fuerza o coacciona al agredido a mantener un tipo de contacto sexual privando la libertad para decidir, es decir, sin el consentimiento de esta persona. Clases de agresión. Entre las clases de agresión se encuentran la agresión afectiva y la agresión instrumental. La agresión afectiva es un tipo de agresión cometida con un fin único de hacer daño, mientras que la instrumental está dirigida a hacer daño a un individuo con una finalidad de conseguir alguna meta o algún recurso anhelado. Hola, buenos días, mi nombre es María Vivas y a continuación yo les estaré hablando acerca de los antecedentes de la agresión y mecanismos implicados. Contienen una gran diversidad de estímulos que provienen de otras personas de manera insulto, menosprecio y otra forma sería de agresión verbal y física. Este término por lo general es cuando el humano tiende a provocar deseos de dañar o en este caso se percibe como una provocación. La agresión no es una simple reacción de fruto de una secuencia, sino que también en todos los casos pone de manifiesto la presencia de variables intermedias y moduladoras de tal reacción. Los mecanismos implicados emplean la frustración, el ruido, el hacinamiento, entre otras, aportando así la activación o energía para la acción y que en este estado la conducta resultará ser agresiva. Solo si la persona está predispuesta a actuar de una forma frente a otras alternativas de conducta. Es decir, las alternativas de conducta son el mecanismo diferencial, no fue la frustración por perder el deseo de venganza, sino la simple activación derivada de la competición. Estímulos ambientales como antecedentes de la agresión. Los antecedentes físicos y ambientales están relacionados con la agresión que son de naturaleza adversiva. Los más estudiados en este momento son el ruido, la temperatura ambiental extrema, el hacinamiento y el dolor. Son varios aspectos que tienen en común estos factores. Los instigadores de agresión son algunos aspectos subjetivos que los determina su relación con la tendencia a agredir. La interpretación que la persona hace, los estímulos del contexto, es clave para mantener su influencia en la conducta. El ruido se ha encontrado que es la posibilidad de predecirlo y la falta de control sobre lo que resulta más estresante. El hacinamiento es la experiencia subjetiva asociada a la variable que se asocia a la tendencia de agredir. Respecto a la temperatura, el clima es muy frío. Se relaciona con niveles menores de violencia, por ejemplo Finlandia, y los climas cálidos se relacionan con niveles más altos de violencia, y los climas extremadamente calurosos, por ejemplo Malasia,
se relacionan con niveles moderadamente altos de violencia. Respecto al dolor, y por último, el dolor no solo se relaciona con la conducta agresiva, sino que también, cuando se tiene la oportunidad de dañar, generar un mayor deseo de hacer daño, incluso que no sean causantes directamente del dolor. Agresión en el contexto social. El término antisocial son todos aquellos comportamientos que violan las normas sobre lo que se considera una conducta apropiada. El término violencia es más concreto y se puede referir a la forma más grave de agresión física o no física, que busca controlar, castigar, incluso destruir a otras personas. El término maldad se trata de un fenómeno que está atrayendo la atención de un número cada vez mayor de investigadores dentro de la psicología. Sus elementos son carácter cruel y dañino. Siempre implica agresión, pero no toda agresión debe considerarse maldad. La conducta agresiva hace referencia a su función y a los motivos que la impulsan. La agresión afectiva u hostil se refiere a las acciones cuyo fin es el último de hacer daño. Ejemplo, asesinatos por venganza. Se considera impulsiva y dirigida hacia la ira. No hay consecuencias más allá de la propia venganza. Es reactiva, presidida por una instigación previa. Es más racional que la instrumental. Bases emocionales. Considerar las bases emocionales como un producto de consumo es un aspecto que ha tenido mucho éxito en los investigadores de la última década. Un trabajo fundamental ha sido el de Skinner en 1984, quien plantea que la sociedad moderna suele promoverse a emociones destructivas. Theodore Sarvin en 1989 también fue uno de los primeros que vio la plausible relación entre pasiones como producto de la asociación de consumo. Esta idea fue retomada por Crawford en 1992, quien estudió la sociedad de consumo emocional al individuo de modo tal que tienden a reproducirla. Bartlett en 1995, por su parte, considera que la construcción de la emoción en la sociedad actual depende de dos factores, ya sea el recuerdo y el consumo. Deborah Lupton, una autora que se ha dedicado a estudiar las cuestiones emocionales en sus múltiples facetas, propone estudiar las emociones colectivas e individuales en torno a la economía de los objetos. Y algunos autores que han sido criticados por la inteligencia emocional ha sido de Goleman en 2005 y sus defectos principales en una sociedad de consumo como la actual. Elementos que constituyen un delito de agresión. Entre estos, la agresión está agravada, ya que el ataque ilegal a otra persona para acusarle lesiones corporales severas o muy graves, generalmente este tipo es un ataque hecho con un arma o cualquier otro medio con culpabilidad de producir la muerte o un daño físico grave. La violencia se define como todo acto que guarde relación con la práctica de la fuerza o verbal sobre otra persona. Cabe destacar que la violencia es el uso intencional de la fuerza o el abuso de poder para dominar a alguien o imponer algo. Se puede manifestar a través de comportamientos que involucran la fuerza física, las acciones verbales y gestuales y por último la inacción y el silencio. En la violencia intervienen varios elementos, pero uno de los elementos principales es la fuerza física y lo psicológico. Con estos dos elementos, el atacante cumple su objetivo hacia la víctima. Adicional a esto, cabe destacar que estas agresiones pueden ser patológicas, ya que los impulsos de la agresividad al final es con intención de causar daño hacia la otra persona. Diferencia entre la agresión y la violencia. La agresión es un ataque que se realiza contra algo o alguien, causado por la misma agresividad. La violencia viene del ser humano y es causada por la sociedad y la cultura. La agresión es biológica y la violencia es creada por los roles sociales. Tenemos que la violencia es una conducta aprendida y que el agresor la pone en práctica con sus víctimas. Y por último tenemos que la agresión es inconsciente. En la siguiente lámina tenemos el origen de la violencia. Este fenómeno, para algunos autores, como ya dije al principio, es un asunto hereditario y biológico,
que la mayoría de sus agresores, o sea, la personalidad de aquellas personas que usan la violencia, básicamente son antisocial y tienen mucha tendencia agresiva, o sea, agresiva hacia las otras personas. También cabe destacar, o sea, hay que dejar muy claro que la violencia se relaciona mucho con el medio ambiente, o sea, los aspectos culturales del ser humano, su entorno, sus relaciones, la educación y hasta la familia. También hay que dejar muy claro que la familia lo puede inducir, o sea, lo induce hacia la violencia o al ser agresivo. Puede que este ser humano nazca, o sea, sin un poquito de violencia o sin ser agresivo, pero su entorno, la sociedad, la cultura y todo lo que lo rodea lo lleva hacia ese camino. En la siguiente lámina tenemos lo que es tipos de violencia. Están divididos en 3 categorías. La primera categoría es violencia según el tipo de daño causado. En esta tenemos lo que es la violencia física, violencia psicológica y emocional, y por último tenemos violencia sexual. En la violencia física es el primero de los tipos de violencia que existen. En esta habla que son acciones y comportamientos que amenazan o lesionan la integridad física de una persona. En la siguiente tenemos lo que es la violencia psicológica y emocional, que esta se trata de controlar o de degradar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de personas mediante la utilización de intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta. Aquí entra lo que es también la humillación. Y por último tenemos la violencia sexual, que es todo acto sexual no deseado. Esto no tiene nada que ver, la violencia sexual entra así tengas una relación o no con tu agresor. Esto también habla tanto en el hogar y en el trabajo, en los 2 ámbitos. Y bueno, la violencia sexual es obviamente un acto no deseado, pues. O sea, van contra tus principios o voluntades hacia la víctima. En la segunda casilla tenemos lo que es la violencia según el tipo de víctima. Aquí podemos encontrar violencia contra la mujer, a niños y niñas, a personas mayores, violencia de género, violencia por orientación sexual y violencia contra aquellas personas que son discapacitadas. Comencemos con lo que es la violencia contra la mujer. Sabemos que la violencia hacia una mujer es todo acto de violencia basado en la preferencia hacia el sexo femenino, que tenga o que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento, tanto físico, sexual o psicológico para aquella víctima. Tenemos que la violencia contra los niños y niñas pueden ser físicas, psicológicas, culturales, morales, emocionales y sexuales. En consecuencia, no podrán someter a ninguna modalidad de violencia tales como el abuso, explotación, maltrato, tortura, penas o tratos inhumanos, tanto crueles como desagradables. Por otro lado, tenemos la violencia contra las personas mayores, que es básicamente hacerle daños o angustia a una persona mayor. Por otro lado, cabe destacar que tenemos lo que es la violencia de género, que es discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones. O sea, esto se trata de poner
de los hombres sobre las mujeres. Se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges, o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas, por relaciones similares de afectividad, aún sin conveniencia. Y tenemos lo que es la violencia debido a la orientación sexual. Obviamente que aquí vamos a encontrar lo que es agresiones sexuales, discriminación y expulsión. Esto lo vivimos día a día. De verdad que hay muchas personas que no aceptan las orientaciones sexuales de los otros que nos rodean, o sus decisiones simplemente por sus gustos, colores o preferencias. Y por último tenemos lo que es la violencia contra personas con discapacidad, que es la distinción, expulsión o restricción basada en una discapacidad. Aquí básicamente es discriminación hacia esa persona que no puede realizar dicha acción, y eres como que sacado de ese grupo o esa sociedad. Bueno, para finalizar lo que es los tipos de violencia, tenemos la violencia según el ámbito donde ocurre. Aquí tenemos lo que es la violencia doméstica o intrafamiliar. También tenemos lo que es en comunidades, en calles y en espacios públicos, en las escuelas, en trabajos. Y también tenemos a través de los medios de comunicación y en el ciberespacio. Comencemos con la violencia doméstica o intrafamiliar. Este es otro de los tipos de violencia en el que sucede en el hogar o en algún miembro de la familia. Esto es cualquier acción directa o indirecta que cause mucho daño hacia la víctima, sufrimiento físico, sexual y psicológico. Tenemos lo que es la violencia en las comunidades, en las calles y en los espacios públicos. Este tipo de violencia incluye desde delitos callejeros, asaltos, violencia vial, pandillas, homicidios y violaciones. O sea, este tipo de violencia es todo aquel delito que suceda en la vía pública, pues. Por otro lado, tenemos lo que es la violencia en la escuela. Dentro de esta clase de violencia podemos diferenciar dos tipos. La violencia en el interior de la escuela, que es simplemente diversas formas de abuso y de discriminación entre compañeros. Y la segunda es aquella que se presenta desde la escuela hacia los jóvenes, como lo que se produce por la imposición de modelos de disciplina que violan los derechos humanos. Por otro lado, tenemos lo que es la violencia en el trabajo. Entre los tipos de violencia que existen, encontramos la violencia en el ámbito laboral, violencia en el trabajo o acoso laboral. En esta forma podemos decir que la violencia en el trabajo es una forma de agresión en tu ámbito laboral. Y por último tenemos lo que es la violencia a través de los medios de comunicación y el ciberespacio. Este tipo de violencia, en resumido, en pocas palabras, es la difusión, difunden imágenes de la víctima. Tenemos varias categorías, esta violencia se divide en varias categorías, que es la difusión o publicación de contenido sexual producido por el remitente. Tenemos también que los adultos que se ganan la confianza de niños con fines de satisfacción sexual. Y por último tenemos el ciberbullying, que es hostigamiento de un menor hacia otro menor mediante insultos insultos, agresión, hasta la misma violencia, etc. Usando
lo que es la tecnología y plataformas que permitan este tipo de violencias, que lo encontramos a diario en los medios de comunicación y en el ciberespacio. Causas de la violencia. La violencia de cualquier tipo puede ocurrir por diversas causas. Entre las principales se destacan el alcoholismo y la drogadicción, ya que éstas alteran nuestro razonamiento. Por otro lado tenemos las consecuencias. Estas impactan en nuestra salud, tanto física como psicológica. Resultan muy complejas de evaluar y cabe destacar que estas incrementan el riesgo de que empeore tu salud y puede causar la muerte. Algunas consecuencias físicas son lo que es lesiones graves, homicidio, lesiones durante el embarazo y embarazos no deseados. Y por otro lado tenemos lo que es consecuencias psicológicas, que pueden ser problemas de salud mental, baja autoestima, miedo, estrés y connotación psíquica, entre otros. Voy a hablar sobre estrategias para reducir la violencia. Aquí les vamos a traer unas estrategias que otorgó el director ejecutivo del UNICEF, Anthony Lake. La primera vendría siendo dar apoyo a los padres y a las madres, o en su medida a los cuidadores y a sus familias. Pues, cuando nos centramos en las familias, al recibir una educación acerca del desarrollo de los niños en una primera instancia, aumenta las probabilidades de que estos empleen métodos de disciplinas positivos. De esa manera se reduce el riesgo de violencia en el ámbito del hogar. También tenemos, por otra parte, ayudar a los niños y adolescentes a hacer frente a los riesgos y desafíos. Para reducir la violencia en las escuelas y las comunidades resulta fundamental dar a los niños y adolescentes los conocimientos y aptitudes necesarios para hacer frente y puedan afrontar estas situaciones de riesgos y desafíos sin tener que llegar a la violencia, pues. Y así como a buscar el apoyo de requeridos cuando llegue el punto donde se manifiesta la violencia en esta situación. Por otra parte, también tenemos modificar las actitudes y las normas sociales que fomentan la violencia y la discriminación. La manera más segura para evitar la violencia antes de que ésta se desencadene vendría siendo modificar las actitudes y normas sociales en un principio, más bien modificar estas normas y actitudes que esconden violencia oculta a plena vista. También tenemos que promover y protestar y prestar apoyo a los servicios a los niños. Si se alienta a los niños a que busquen apoyo profesional adecuado cuando se suscite un incidente de violencia y a que denuncien a los mismos, se les ayuda a hacer frente y a resolver de una mejor forma estas experiencias con la violencia. Y por último, tenemos que aplicar las leyes y las políticas que protegen a los niños. Esto es fundamental, ya que la imposición y la aplicación de las leyes y las políticas sobre la protección de los menores constituye un claro mensaje a lo que vendría siendo la sociedad en general, de que la violencia no es aceptable y será de cierta forma tratada o castigada. La pasividad es aquel comportamiento que se manifiesta en las personas en la falta de seguridad, al interactuar con los otros, al hablar, en su constante búsqueda por agradar a los individuos que le rodean sin importar su propio bien y evitando enfrentamientos con los demás. Mayormente este tipo de conducta se hace más evidente en la comunicación verbal. Generalmente, la pasividad se asocia con el miedo, ya sea inducido, por ejemplo, con la intimidación o simplemente porque la persona siente que no puede hacer nada frente a algunas circunstancias, se siente incapaz y con miedo frente a lo que pasa. Una persona con conducta pasiva lleva un estilo de vida caracterizado por huir,
Frecuentemente deja de que sus derechos sean violados, ya que no es capaz de expresar abiertamente sus sentimientos, pensamientos y opiniones, por ende es incapaz de defenderlos. Una persona con conducta pasiva usualmente puede actuar de la siguiente forma: acusa a otros por sus acciones, expresa mediante declaraciones indirectas lo que le molesta en vez de enfrentar el problema. También pueden ser deshonestos en ciertas situaciones que se le presenten. Estos pueden evitar sus problemas y responsabilidades, esperando a que se resuelvan por sí solas o que alguien más se las resuelva. Las demás personas que los rodean pueden aprovecharse fácilmente de personas con esta conducta. Además, las personas con estas conductas tienen enfado consigo mismo, ya que son conscientes de este hecho. Suelen tener también sentimientos de inseguridad y de inferioridad, y estas se refuerzan más cuando tienen contactos con personas con una conducta agresiva. También poseen la característica de que no tienen mucha energía ni entusiasmo para hacer nada, ni para realizar proyectos que tengan pendientes o demás cosas. Y estos también se les pueden reconocer por su típico lenguaje corporal y verbal. Los efectos que pueden tener esta conducta pasiva serían los siguientes. Estas personas pueden tener conflictos interpersonales, además de llegar a tener depresión o desamparo. También pudieran llegar a tener baja autoestima e incluso estas, por encontrarse en situaciones que llegan a perder oportunidades, pueden llegar a hacerse daño a sí mismas. Cabe aclarar que una persona con conducta pasiva no necesariamente presenta todas las características que ya se acaban de mencionar. Estas pueden variar de un individuo a otro. Ahora bien, la conducta pasivo-agresiva. Esta se trata de una conducta de naturaleza no verbal, aunque en ocasiones puede adoptar también el peso de las palabras explícitas o preñadas de una ira sórdida y oculta tras la máscara de su frágil ficción. Cuando una persona presenta ambas conductas, no las expresa abiertamente, pero sí contiene todas las emociones negativas que aparentemente no muestra. Una persona con este tipo de conducta tiende a guardárselo todo, por así decirlo, pero no olvide los inconvenientes, sino que usa otras estrategias para canalizar la agresividad, demostrando su hostilidad de otra forma. Una persona con este comportamiento pasivo-agresivo puede presentar las siguientes acciones. Este puede mostrar resentimiento, reproches continuos y sarcasmo. También puede dejar de hablar o escuchar a la otra persona con la que se está comunicando. También puede tardarse mucho en realizar cualquier tarea. Y puede llegar a hacer reproches sin sentido alguno. Detrás de esta conducta hay algún conflicto y no lo resuelve de manera asertiva. Una persona asertiva es capaz de intercambiar opiniones con los demás, hace propuestas, mejoras y sugerencias o presenta quejas necesarias de manera adecuada sin llegar a insultar a la otra persona o al grupo de personas.